Hola, bienvenidos a esta segunda sesión donde vamos a hacer la animación de un logo. En la sesión anterior habíamos visto el archivo que teníamos en Illustrator, cómo nos lo llevamos para After Effects. Vamos a abrir este proyecto donde lo encontramos y vamos a hacer diferentes exploraciones sobre las posibilidades que nos da After Effects para poder hacer animaciones en tamaño, en formas, en opacidad, en rotación, en los diferentes movimientos que se pueden hacer, máscaras, algunos trazos y ver las opciones para que más adelante puedan seguir haciendo animaciones diferentes aprovechando las diferentes opciones que nos brinda After Effects. Vamos a ubicarnos entonces en este contexto en el que tenemos nuestro logo con cada una de las capas por separado y donde tenemos obviamente nuestro producto master, nuestro producto original. Cada una de estas separadas, ¿ok? Entonces podemos acudir a los siguientes ejercicios para poder hacer la animación de la mejor manera. Yo en este caso quiero que mi archivo, tanto la J como la W, tengan una simulación de un trazo. Entonces voy a seleccionar la J en este caso, que es la que yo voy a trabajar, y voy a seleccionar mi herramienta de pluma. Esta herramienta de pluma lo que yo voy a hacer es calcar de alguna manera el movimiento que yo quiero que se vaya a convertir en una animación, ¿sí? En algunos casos lo puedo hacer así esferizado, con curva, en otros sencillamente vamos a mantener el cursor en línea. Luego de yo tener estos elementos así, marcados en este momento con un trazo, me voy a ir a la opción efecto, vamos a ir a buscar en la opción de generar y vamos a buscar en este caso el trazo. Lo que va a significar es que esto que yo acabo de hacer con la pluma se me va a convertir en un movimiento. Luego de yo tener seleccionado entonces en la letra J, haber hecho el trazado que empezaba desde la parte más alta de la J, hizo todo este recorrido, me voy a ir yo a la opción de efecto y en efecto me voy a ir a generar. En generar vamos a descubrir la opción trazo. El trazo me va a permitir que este trazo que yo hice, esta máscara que yo hice acá, se me convierta en un trazo. Entonces, primero la recomendación es aumentar el tamaño del pincel para yo mirar qué tanta cobertura tengo de mi elemento graficado, ¿sí? Segundo, identificar que lo que yo quiero hacer es que se me revele la imagen original, ¿sí? Y tercero, lo que yo debo hacer es identificar dónde quiero que comience y dónde quiero que finalice. En este caso podemos desplegar la opción del final, donde yo podría llegar a modificar. Lo que quiere decir es que en el final de la posición quiero yo que quede así, la J marcada. Entonces vamos a marcar el primer punto en ceros. Cuando yo me voy acá a la capa, a nuestro canal de trazo, automáticamente ya vamos a identificar que se generó este keyframe. Vamos a suponer que el ejercicio entonces yo lo voy a llevar a un segundo y en el segundo yo voy a alterar este tiempo para que en el segundo esto sea lo que suceda, ¿sí? De todas maneras, el tamaño del pincel, si lo pueden ver acá, el tamaño del pincel a mí me está generando algunos errores porque no es exactamente el mismo. Voy a aumentarle un poco la calidad de visualización para verlo mejor. Yo podría aumentar el tamaño de mi trazado para que rellene completamente. Sin embargo, cuando yo hago eso, se me va a develar acá algunos pequeños errores, porque cuando baje por acá mi máscara va a dejar ver que el trazo continúa. Es muy pequeño, yo podría corregirlo moviendo un poco, ¿sí? Y anticipando nada más acá algún elemento sencillo que no se vaya a ver. Esto va a suceder muy rápido, por lo cual se podría camuflar de alguna manera por la velocidad de nuestro trazo. Lo importante es que se vea de manera completa. Un buen truco, recuerden siempre seleccionando los keyframes. Podemos decirle que este movimiento de los fotogramas lo puedo hacer yo a través de desaceleración y aceleración suave. De esa manera el movimiento va a ser mucho más fluido. Entonces, esa podría ser una opción. Otra de las opciones que es la que yo suelo manejar es que cuando vaya a llegar acá, efectivamente mi dureza, mi tamaño del pincel no sea tan grande, perdón, mi tamaño del pincel no sea tan grande, ¿sí? Para que esto no suceda. Y marco yo ya en este punto que continúa acá
un keyframe en el que voy a decir que el tamaño crezca, como si fuera un lapicero de tinta mojada, por decir algo, que en la medida que va pasando el tiempo después de haberse hecho el trazo, pues aumenta considerablemente el tamaño de la brocha, del rastro de la brocha que se deja. Vamos de nuevo a hacer la modificación en aceleración para que sea más fluido. Ya en este momento vamos a verlo acá ajustado, la animación sencilla que se ha hecho de la J. ¿Sí? Es sutil y es suave. Podríamos aumentar un poco el tiempo para que sea más gradual cómo se va engrosando nuestra letra. ¿Sí? Esa podría ser una alternativa. Otra alternativa podría ser que esta animación suceda mucho más rápido, ¿sí? Suceda, por decir algo, en medio segundo, y que nos permita de esta manera tener de pronto como un poco menos de percepción de ese error en el trazo. Vamos a eliminar en este momento este primer keyframe para que me quede el grueso completo de la J. ¿Ok? Es un poco más fácil de camuflar el que en este momento estamos viendo. Podría también modificarlo en su esencia, en su naturaleza como tal del trazo, ¿sí? Y poder modificarlo yo también en la esencia del trazo. Poder repartir un poquito mejor el volumen y de esta manera no evidenciar de una manera tan clara el grueso del trazo que yo estoy conformando. Así, de esta manera tendríamos la animación simulando un trazo de la letra J dentro de nuestro logo. Es muy sutil de todas maneras. Prefiero yo en este caso poder hacer un aumento, una reducción en el tamaño de mi brocha y que gradualmente vaya aumentando para que lo llene. En este caso entonces ya tendríamos resuelto nuestro inconveniente con las líneas que se cruzan para conformar la letra J. Perfecto. En este momento ya tendríamos la primera animación básica. Este ejercicio de trazo sirve para todos. Podría hacerlo sobre este media luna, podría hacerlo sobre la W, podría hacerlo sobre la letra, sobre la palabra team. Sin embargo, yo solamente voy a utilizarlo para estos dos verdes, ya que tienen un trazo más orgánico y me permite a mí tener un poco más de propósito. Ya lo hice en la J, vamos a hacerlo de nuevo en la W. En este momento vamos a hacerlo un poco más rápido, sin entrar tanto en el detalle de la brocha, ya que necesitamos obviamente avanzar con el resto de la animación. Que ya en este momento tenemos el mismo ejercicio de animación tanto de la letra J como de la W, en la que podemos ver una animación básica. A continuación podríamos buscar más elementos que nos permitan. La palabra team es una palabra que como tal vamos a hacer un ejercicio que como tal tiene todas las opciones de puntos de anclaje, de posición, de escala, de rotación y de opacidad que podríamos modificar. Vamos a hacer un ejercicio donde se vinculen la mayor cantidad de estos elementos para poder realmente mirar las opciones que tenemos de animación en este After Effects. Tenemos la posición de que nuestro punto de anclaje con la letra Y podemos modificarlo. En este caso vamos a modificarlo desde el vector que está más arriba, ¿sí? Vamos a habilitar en este caso que la rotación sea en 3D, entonces vamos a activar el cubo para que también tenga una rotación de profundidad. Vamos a modificar su esencia, en la que vamos a aparecer como si tuviera una bisagra en esa parte de arriba, y vamos a hacer que se descuelgue, ya como si estuviera cayendo un pequeño letrero. Entonces en su orientación vamos a dejarla en ceros, llevándola casi que a 90 grados, ¿sí? Y luego a algunos cuadros más adelante vamos a desplegarla para que llegue de nuevo. Obviamente vamos a hacer un pequeño péndulo que fuera hacia adelante. En menos cuadros vamos a movernos otra vez que se vaya hacia atrás. Y en unos cuantos menos más cortos vamos a dejar que definitivamente quede en cero, logrando como si fuera un letrero que acaba de caer. Obviamente podemos hacer una mejor distribución de estos keyframes y vamos a darle el efecto también de aceleración y desaceleración para que sea más sutil y mejor recibido.
Ok, perfecto. Vamos obviamente también a habilitar este elemento que es el que nos va a permitir desenfocar las imágenes cuando tengan movimiento, acercándose un poco más a la percepción que tendrían los objetos reales al ojo, ¿sí? Entonces aquí tendríamos una animación un poco ya más completa en la que los elementos están teniendo diferentes opciones. Vemos unas letras que se trazan y vemos después un elemento que se descuelga. Viéndolo ya en este momento por la velocidad que tienen, creo que podríamos hacer una mejor distribución de los elementos eh, para que tengan movimientos más fluidos. Obviamente esto es algo que se va haciendo paso a paso en la medida que se va viendo la animación, cómo se comporta. No hay una regla realmente para que todo se mueva de alguna manera específica. Ya se ve la palabra team un poco mejor. Lo que sí vamos a hacer es tratar de que cuando esté terminando la W suceda esta pequeña animación para que cada elemento tenga su momento protagónico, digámoslo, dentro de la animación. Ok, perfecto. Entonces aquí ya vamos teniendo elementos más consolidados. Hay diferentes tipos de presets. Ok, para los medios círculos vamos a utilizar una opción que es el barrido circular o el radial wipe. Vamos, en ese lo tenemos en español. Vamos a buscar el barrido que funciona como manecillas del reloj. Este barrido que nos va a permitir hacer una modificación como si fueran las manecillas del reloj, modificándolo. Entonces, la primera forma es modificar la finalización de la transición, saber dónde está empezando y dónde está terminando. Cuando lo vamos modificando, vemos que es como si hiciera una vuelta a un círculo completo. Vamos a modificar el momento donde está empezando. Vamos a hacer que empiece, obviamente, en esta parte de acá, en esta parte de acá en la que estoy fijándome. Vamos a volverla un poco para que se logre ver en dónde comienza. Cuando yo la devuelvo toda, ok, ok, ok. Este es el comienzo, este es el que necesitamos modificar. Entonces vamos a acercarlo bastante a este punto, que es donde iría a comenzar. Entonces en este momento vamos a darnos cuenta que empezaría, correcto, empezaría desde acá, lo va a terminar en ese lado. Entonces vamos a ubicar el punto cero en este momento, que nos vamos a ver y a verificar acá en la línea de tiempo, donde nosotros vamos a encontrar entonces que mi efecto del radial wipe está empezando acá en 100 y que mientras va pasando el tiempo, vamos a verlo acá, ya llega a cero, ¿sí? Entonces esto es lo que yo necesito que suceda, que se vayan a descubrir. A este igual le voy a aplicar el movimiento, el efecto del barrido del movimiento, y también voy a aplicarle el efecto de acelerar y desacelerar. Como se pueden dar cuenta, es supremamente importante que estemos familiarizados con la plataforma en rigor de el After Effects, que nos va a permitir obviamente dar nuevas opciones a nuestra animación. Nosotros nos vamos a dar cuenta que este efecto que estamos montando es un efecto predeterminado, es un efecto que ya de entrada tiene los nodos, la interpolarización de los objetos. Ok, entonces vemos que tenemos varios tipos de animaciones básicas en este momento. Tenemos la animación de la J y de la W, responden a un efecto de generar trazos, de generar efectos nosotros mismos, ¿no? Hay otro que es un efecto que es el que se le hace a la letra TIM, que es modificar las opciones básicas que tiene cada uno de los clips, de las capas que traemos de este logo. Y vimos que en los dos círculos, en el círculo 1 y en el círculo 2, utilizamos los efectos y los ajustes preestablecidos. Hay muchísimas opciones de seguir haciendo animaciones con After Effects en los cuales se pueden hacer de una manera orgánica y en los cuales se pueden hacer de una manera automática. Lo importante es poder explorarlos y no dejar de estar en constante práctica de todas estas opciones. En este caso, como ya podríamos ver, este logo que tenemos acá lo vamos a ver de una manera absolutamente ya completa en nuestro fondo blanco. Esta sería la animación que nosotros estaríamos sugiriendo para nuestro cliente. Obviamente se pueden hacer muchísimas mejoras. Podríamos, por ejemplo, una que a mí en este momento se me ocurre es acercar un poco más que cuando está empezando el primer círculo, ¿sí? Yo también tenga la oportunidad de que empiece a suceder esa animación con el segundo círculo. Entonces moviendo los keyframes ya tendríamos esta opción.
Otra de las intervenciones que me gustaría hacerle a ese logo es modificar el calado de ambos. ¿El calado qué es? El calado es la dureza que va a tener el borde de mi efecto. Entonces, tanto en uno como en dos, vamos a aumentarlos un poco para que de alguna manera sea un poco más orgánico. Entonces, poco a poco le vamos dando entonces más ajustes y más diseño a nuestro logo. Muchísimas gracias y espero que sigan practicando y mirando las opciones que nos ofrece programas como After Effects, donde podemos hacer las animaciones, las composiciones de elementos creados en Illustrator. Animaciones sencillas, pero que le pueden dar muchísimo carácter a nuestra producción final, a nuestros logos, a nuestros créditos. Muchas gracias.